Orden Sacro Convento y Castillo de Calatrava la Nueva, de Calatrava por ser la orden quien lo manda a construir. Allá por 1212, más o menos, la fecha exacta no se sabe, pero sí se sabe que en 1217 hay terreno suficiente construido para que la orden llegue a este castillo. Se trasladan en 1217 y no lo abandonan hasta principios del siglo XIX, por lo que la orden vive aquí alrededor de 6 siglos. Este castillo es la sede de la orden durante ese tiempo y también su mayor obra. Por eso y por otras muchas cosas, el castillo es considerado patrimonio. Esto significa que está protegido y dentro de patrimonio también entra el camino de acceso. Por esa razón sigue siendo de piedra y se ha hecho patrimonio, se ha protegido, porque en 1560 Felipe II decide pasar aquí su luna de miel junto a su tercera esposa Isabel de Valois. La orden rehabilita el camino para la llegada de la corona y por ello se considera patrimonio y se intenta mantener la esencia del camino original en la medida de lo posible. Hemos dicho que esta era la sede de la orden, esta era su mayor obra, y esto provoca que la Orden de Calatrava fuera bastante reacia a abandonar este castillo. Cierto es que una vez acaba la reconquista de la península ibérica en 1492, no tiene un gran sentido que la Orden de Calatrava permanezca en este castillo, puesto que este castillo se construye esperando un ataque musulmán, y si no hay musulmanes en la península no va a producirse ese ataque, pero no quieren abandonarlo por ser la sede de la Orden. Pero en 1755 tiene lugar el terremoto de Lisboa, llega hasta esta parte de la península y parte del castillo se derrumba con el terremoto. Las rocas enormes que tenemos aquí caen con el terremoto. El castillo sobrevive, pero ya no es habitable a pesar de que la Orden lo intenta rehabilitar. Conservamos el castillo en pie porque es de roca, pero no solo es de roca, sino que es el castillo roquero más importante de Europa y se cree que también del mundo. Un castillo roquero es aquel que se construye utilizando roca, lo que podemos observar, pero también utilizando la roca madre de la montaña para levantarlo, y eso es lo que vemos en estas rocas que tenemos aquí. Esas rocas anaranjadas son la roca madre esculpida por los calatravos para utilizarla como cimientos y así asegurarse de que a pesar de construir el castillo en altura, el castillo no se iba a caer. El castillo está dividido en murallas, tiene 3 murallas más luego lo que es castillo como tal. La primera muralla está ahí abajo y esa muralla nos está protegiendo la zona Puebla, que es toda la zona de campo que hay detrás de ella. En la zona Puebla vivían campesinos, trabajadores que trabajaban dentro del castillo y esclavos, porque la mayor parte de la mano de obra del castillo es mano de obra esclava de la batalla de las Navas de Tolosa, por tanto es mano de obra musulmana. La segunda muralla es esta que tenemos aquí, que ya nos introduce en el castillo y que nos separa a los artesanos de la zona Puebla, porque la calle que cogeremos después es la calle de los artesanos y es donde estaban todos los talleres necesarios para construir el castillo. Enfrente de nosotros tenemos la tercera muralla que nos está protegiendo toda la zona conventual, por lo que detrás de esos muros quienes viven son los monjes. Y arriba tenemos lo que es castillo, que es donde estaban los caballeros y también el maestre de la orden. A través de este arco que tenemos en la puerta hemos pasado de zona de artesanos a zona conventual. La iglesia es del siglo XIII, se construye en estilo cisterciense porque quien funda la orden es Raimundo de Fitero y era un abad de un monasterio cisterciense en Fitero, en Navarra, por eso utilizan este tipo de arquitectura. El arte cisterciense es una transición entre el románico y el gótico y por ello tiene influencia de ambos estilos. Y lo más característico de este tipo de arte son los muros, que son de influencia románica. Esto tiene muros muy robustos. ¿Y qué implica tener ese tipo de muros? Pues primero que la iglesia no puede tener demasiada altura, siempre y cuando teniendo en cuenta que es una iglesia, tienden a ser bajitas porque esos muros no soportan demasiado peso y no aguantarían que fuera demasiado alta. Y segundo, que tienden a ser oscuras. Esta iglesia en concreto no es oscura porque tenemos ahí la seña de la iglesia y del castillo, que es el rosetón y que nos lo ilumina entera. Por otro lado, ahora ya que estamos dentro de la iglesia, podemos observarla y veremos que no todo, pero la mayor parte de lo que tenemos es original. Para ver que es original solo tenemos que mirar hacia arriba y fijarnos en las manchitas blancas que hay sobre todo en los arcos y en los nervios de las bóvedas, porque esas manchas son restos de cal. Pero es que resulta que en el siglo XIV, en época de peste, era muy común que las iglesias se encalaran porque la cal desinfecta y creían que la cal y la fe les protegería del posible contagio. La iglesia sobrevive al terremoto. ¿Por qué sobrevive al terremoto? Pues el secreto está en las columnas. Las columnas son de roca volcánica. La orden utiliza roca volcánica para construirla porque estamos en el campo de Calatrava. Todo el campo de Calatrava es zona volcánica. Que se sepa, hay más de 350 volcanes solo en el campo de Calatrava.
Utilizan roca volcánica porque es un material que les es fácil encontrarlo en grandes cantidades. Y resulta que la roca volcánica es un material muy poroso, es muy resistente y es muy maleable. Y es sobre todo esa maleabilidad, aunque todo influye, la que nos salva la iglesia. Porque gracias a esa maleabilidad, cuando llega el terremoto, la iglesia se mueve y por un movimiento más danzarín que tienes, por lo que no se llega a caer. Estas bóvedas son bastante inusuales porque están formadas por bóvedas de crucería. Realmente esto no tiene misterio, todo el arte gótico tiene bóvedas de crucería. Pero es que también son bóvedas de nido de golondrina. Eso es lo que las hace diferentes. Tenemos una bóveda cristiana, gótica, y una bóveda musulmana ocupando el mismo espacio. Ahora ya estamos en Castillo, ¿vale? Aquí es donde vivían los caballeros, junto al maestre, y por eso todo lo que se ve desde que se entra por ese arco hasta que se vuelve a salir es estrategia defensiva. Si miramos el arco de la entrada, vemos que muchos hombres no nos cabrían a la vez. Los ejércitos serían más o menos grandes, pero aunque nos atacaran con 2000 hombres, como esos 2000 hombres no caben en la explanada en la que estamos, tampoco podrían entrar todos para atacar. Y si ahí nos caben un par de personas, aquí arriba hacemos un embudo y nos cabe una. De esta manera estamos consiguiendo que, independientemente de la cifra que tenga el ejército contrario, nos tengan que atacar de uno en uno. El enemigo no sabe que el acceso se abre a la derecha y lo más probable es que se dirijan hacia la izquierda y se despeñen, porque hacia la izquierda no tenemos nada. De esta manera este acceso está ya totalmente protegido. En este punto es donde entendemos por qué la Orden de Calatrava elige este cerro y no otro para construir el castillo, a pesar de que alrededor hay cerros más altos. Hay un motivo fundamental y luego hay otro que se encuentran y que aprovechan. Resulta que en este cerro, antes que este, había un castillo. Los historiadores no se ponen de acuerdo entre si es el castillo de Dueñas o el castillo del Cobo, pero lo más importante es que había un castillo. Era más pequeño que este, bastante, pero aún así a la Orden le viene bien aprovecharlo porque le facilita la construcción del resto. Aún conservamos parte de ese castillo y resulta que este torreón cuadrado que tenemos enfrente es parte de ese castillo. La Orden no solo lo aprovecha, sino que lo amplía. Si nos fijamos, el tamaño de la piedra cambia y pasan a ser más pequeñas. Pero como digo, el motivo fundamental por el que construir aquí el castillo no está dentro del castillo, está fuera. Y es que si miramos hacia allá, vemos al fondo la montaña y esa montaña es Sierra Morena. Y también vemos que hay un valle que se abre en Sierra Morena. Ese valle es el paso natural a Andalucía y el único acceso que había en esa época para cruzar desde esa zona de Andalucía hasta esta zona de La Mancha. Hay que recordar que con las Navas de Tolosa se arrincona a los musulmanes en el sur, detrás de Sierra Morena por tanto, y que este castillo se construye después, por lo que ya se levanta teniendo en cuenta que están ahí detrás y que a través de ese acceso se les va a tener siempre controlado.